El hijo que abandonó a sus padres, el sacrificio de toda una vida, en un pequeño pueblo, rodeado de montañas y campos verdes, vivían don Ernesto y doña Clara, una pareja humilde pero llena de amor. Toda su vida habían trabajado sin descanso, él como carpintero y ella cosiendo ropa para los vecinos. No eran ricos, pero siempre tuvieron un sueño: darle a su único hijo, Julián, una vida mejor que la que ellos habían tenido. Desde pequeño, Julián fue el orgullo de la casa. Inteligente, curioso y con grandes ambiciones, sus padres no dudaron en hacer sacrificios para que pudiera estudiar en la ciudad. Vendieron parte de sus tierras, dejaron de comprarse ropa nueva y hasta pasaban noches enteras trabajando, todo con tal de enviarle el dinero que necesitaba. Vale la pena, Clara, decía Ernesto, mientras repasaba un mueble hasta altas horas de la noche. Nuestro hijo llegará lejos, y cuando lo logre sabrá agradecerlo. Clara, con la aguja en la mano y los ojos cansados, sonreía con ternura. Así será, Ernesto. Nuestro Julián nunca nos dará la espalda. Ellos no sabían que el destino y las decisiones del propio hijo pondrían a prueba esa esperanza. La vida en la ciudad. Julián llegó a la gran ciudad con una maleta vieja, unos cuantos billetes que sus padres habían reunido con esfuerzo y un corazón lleno de ilusiones. Al principio, todo le parecía un sueño: edificios altos, luces que nunca se apagaban, calles llenas de gente y oportunidades en cada esquina. Con el tiempo, logró entrar en la universidad, algo que en el pueblo se consideraba un milagro. Don Ernesto y doña Clara se sentían los padres más orgullosos del mundo. Cada carta que recibían de su hijo la leían con emoción, aunque fueran solo unas pocas líneas apresuradas. Nuestro Julián estudia mucho, decía Clara acariciando la carta como si fuera un tesoro. Pronto será un gran hombre, añadía Ernesto con el pecho inflado de orgullo. Pero la vida en la ciudad empezó a cambiar poco a poco a Julián. Conoció a nuevos amigos que se burlaban de sus orígenes humildes. Al principio trataba de defender a sus padres, pero con el tiempo comenzó a sentir vergüenza de sus raíces. ¿Tus padres son campesinos?, se reía uno de sus compañeros de clase. No me imagino lo difícil que debe ser crecer entre vacas y gallinas. Julián sonreía incómodo, intentando disimular. Bueno, ya casi no vivo allí, la ciudad es mi verdadero hogar. En su corazón, una distancia invisible empezaba a crecer. Poco a poco dejó de responder con frecuencia a las cartas de sus padres. Los envíos de dinero los recibía siempre, pero rara vez contestaba con agradecimiento. Doña Clara comenzó a preocuparse. Hace tiempo que no sabemos de Julián, Ernesto. ¿Crees que estará bien? Está ocupado, mujer. Eso significa que estudia mucho. Hay que tener paciencia, respondía Ernesto, aunque en el fondo también sentía un vacío. Mientras tanto, Julián, cada día más adaptado a la vida urbana, pensaba cada vez menos en la humilde casita de sus padres. La vergüenza del origen. El tiempo pasó, y Julián ya no era el joven tímido del pueblo. Ahora vestía con trajes modernos, usaba un lenguaje refinado y frecuentaba lugares donde la gente hablaba de negocios, viajes y lujos. Cada vez que alguno de sus amigos le preguntaba por su familia, él sentía un nudo en la garganta. ¿Tus padres viven en la ciudad?, le preguntó una compañera. Julián dudó unos segundos, luego mintió con una sonrisa forzada. Sí, tienen un pequeño negocio. En su interior la vergüenza lo consumía. No quería admitir que sus padres eran campesinos humildes, y apenas tenían lo necesario para sobrevivir. Mientras tanto, don Ernesto y doña Clara seguían enviando lo poco que ganaban. Pasaban noches enteras trabajando para que a su hijo no le faltara nada. Muchas veces Clara se quedaba en vela cosiendo, mientras su esposo, con las manos cansadas, lijaba maderas hasta que amanecía. Con tal de que Julián nunca sufra como nosotros, decía Ernesto.
Él sabrá agradecérnoslo, respondía Clara, con la esperanza brillando en sus ojos. Pero la verdad era muy distinta. Julián ya no respondía a las cartas, las dejaba sobre la mesa y a veces ni siquiera las abría. ¿Para qué leerlas? Se decía a sí mismo. Solo hablan del pueblo, de las gallinas y de la cosecha. Eso ya no tiene nada que ver conmigo. Un día, sus padres decidieron sorprenderlo. Reunieron un poco de dinero, prepararon un viaje y llegaron hasta la ciudad para visitarlo. Cuando tocaron la puerta de su apartamento, Julián sintió que la tierra se le abría bajo los pies. ¿Qué hacen aquí?, susurró nervioso, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que nadie los viera. Hijo, queríamos verte. Trajimos comida de casa y... dijo Clara con una sonrisa cansada, extendiendo una cesta con pan y frutas. Pero Julián no los invitó a entrar. Con voz seca les dijo: no era necesario que vinieran, aquí tengo todo lo que necesito. Clara bajó la mirada intentando disimular las lágrimas, mientras Ernesto se mantenía en silencio, con el corazón hecho pedazos. El regreso en silencio. Esa tarde, después de la fría recepción de Julián, don Ernesto y doña Clara caminaron lentamente hacia la estación de autobuses. La cesta de pan y frutas que habían preparado con tanto cariño seguía en las manos de Clara, intacta. Nadie en la ciudad la quiso aceptar, ni siquiera su propio hijo. El viaje de regreso fue silencioso. Solo se escuchaba el ruido del motor del autobús y, de vez en cuando, el sollozo contenido de Clara, que trataba de ocultar su dolor detrás de un pañuelo. Ernesto, nuestro hijo ya no nos necesita, murmuró ella, con la voz rota. No digas eso, mujer, contestó él, aunque sus ojos también estaban húmedos. Julián está confundido. Algún día comprenderá. Cuando llegaron al pueblo, los vecinos los esperaban con preguntas y sonrisas curiosas. ¿Y qué tal en la ciudad? ¿Cómo está Julián?, preguntaban. Clara forzó una sonrisa y respondió: está bien, muy ocupado con sus estudios. Nadie sospechó la verdad, que su propio hijo los había rechazado, que les había cerrado la puerta en la cara. Mientras tanto, en la ciudad, Julián trataba de convencerse de que había hecho lo correcto. Mis padres no encajan en mi vida actual, pensaba. Si mis amigos los vieran, se burlarían de mí. Yo tengo que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Guardó la cesta de comida que le habían dejado en la puerta y, sin abrirla, la tiró a la basura. Con ese gesto, creyó deshacerse de su pasado, de su origen humilde, de todo aquello que lo hacía sentir inferior. Pero lo que no sabía Julián era que con cada desprecio estaba rompiendo poco a poco el corazón de quienes más lo amaban. El brillo de la ciudad. Los meses pasaron y Julián se hundió cada vez más en la vida acelerada de la ciudad. Ahora trabajaba en una oficina elegante, rodeado de personas que hablaban de viajes al extranjero, inversiones y restaurantes caros. Cada mañana se vestía con trajes impecables, mirándose al espejo con orgullo. He dejado atrás mi pasado, se repetía a sí mismo, como si fuera un mantra. En las noches asistía a reuniones sociales donde el vino corría sin cesar y las risas llenaban el aire. Allí se presentaba como un joven exitoso, ocultando con habilidad cualquier rastro de sus raíces humildes. Cuando alguien preguntaba por sus padres, respondía con evasivas. Ellos viven lejos, prefieren la tranquilidad, no son gente de ciudad. Y así, con cada mentira, Julián levantaba un muro más alto entre él y la verdad. Mientras tanto, en el pueblo, don Ernesto y doña Clara seguían trabajando sin descanso. El cuerpo de Ernesto ya no respondía como antes, su espalda estaba encorvada y sus manos temblaban al sostener las herramientas. Clara, en silencio, cosía hasta que la vista se le nublaba. ¿Crees que Julián esté comiendo bien?, preguntaba ella con ternura.
Seguro que sí. Ahora debe tener más de lo que nosotros jamás pudimos darle, respondía Ernesto, tratando de mantener la esperanza. Ellos no sabían que su hijo vivía rodeado de lujos, pero vacío de gratitud. Julián nunca los llamaba, nunca escribía. Para él era como si ya no existieran. Un día, en medio de una cena elegante, alguien preguntó: Julián, ¿y qué harías si tus padres llegaran a la ciudad sin avisar? Él, con una risa forzada, contestó: Eso no pasará. Ellos saben que mi vida está aquí, no allá. Pero en el fondo, ese pensamiento lo inquietó. Una parte de él temía que sus padres aparecieran de nuevo, recordándole aquello que tanto quería enterrar, sus raíces humildes. Y aunque trataba de ignorarlo, en lo profundo de su corazón, la voz de la conciencia comenzaba a incomodarlo cada vez más. El sacrificio en silencio. En el pequeño pueblo, los días se hacían cada vez más pesados para don Ernesto y doña Clara. La cosecha de ese año había sido pobre y el dinero apenas alcanzaba para cubrir lo más básico. Aun así, ellos no se quejaban. Mientras tengamos pan en la mesa, está bien, decía Ernesto, aunque en su rostro se notaban las arrugas del cansancio. Sí, pero cómo me gustaría escuchar la voz de Julián, respondía Clara con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Las noches se volvían largas. Clara rezaba frente a una vela encendida pidiendo por la salud y la felicidad de su hijo. Ernesto, aunque fingía estar dormido, escuchaba los sollozos de su esposa y su corazón se partía en silencio. Mientras tanto, en la ciudad, Julián disfrutaba de lo que consideraba su vida perfecta. Su nuevo círculo de amistades lo felicitaba por su independencia y lo animaba a seguir escalando posiciones en la empresa. Tus padres ya vivieron su vida, ahora es tu turno, le dijo un compañero de oficina una tarde. Y Julián, convencido, respondió: Exacto, ellos están bien, no necesitan de mí. Sin embargo, la verdad era otra. Don Ernesto comenzó a enfermar. Sus fuerzas ya no eran las mismas y los dolores en el pecho lo obligaban a detenerse en pleno trabajo. Clara lo cuidaba con paciencia, preparándole infusiones y haciéndole compañía en sus noches de insomnio. Una vecina, al ver la situación, le dijo a Clara: Deberían avisar a su hijo, él tiene derecho a saber cómo está su padre. Pero Clara, con voz débil, contestó: No, no quiero preocuparlo. Julián tiene su vida, no debe cargar con nuestros problemas. Así, el matrimonio guardó silencio, mientras la enfermedad avanzaba poco a poco. Julián, ocupado en su mundo de lujo y apariencias, jamás imaginó que cada día sus padres luchaban contra la pobreza y la soledad, sacrificándose hasta el último aliento, siempre pensando en él. Rumores olvidados. Un sábado por la tarde, mientras Julián caminaba por una de las calles más concurridas de la ciudad, se encontró con un antiguo vecino del pueblo, don Rogelio. El hombre, sorprendido al verlo tan elegante y cambiado, lo llamó con entusiasmo. «Julián, muchachos, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó con una sonrisa sincera. Julián se tensó al reconocerlo. No esperaba cruzarse con alguien de su pasado, mucho menos con alguien que conocía bien a sus padres. Forzó una sonrisa. «Ah, don Rogelio, qué sorpresa. ¿Cómo está todo por allá?». El hombre lo miró con cierto reproche. «La verdad, hijo, no muy bien. Tus padres ya no son los de antes. Tu papá está muy enfermo y tu mamá apenas puede con todo. Están envejeciendo muy rápido». Julián se removió incómodo, intentando esquivar la mirada de su antiguo vecino. «Bueno, ellos siempre han sido fuertes. Seguramente exagera un poco». Don Rogelio frunció el ceño. «¿Exagerar? Julián, no seas ciego. Tu padre apenas puede trabajar y tu madre está agotada. Ellos nunca se quejan, pero todos en el pueblo sabemos la verdad.
Necesitan a su hijo. Julián sonrió con frialdad, como si aquellas palabras no lograran atravesar su coraza. Mire, don Rogelio, yo tengo responsabilidades aquí. No puedo estar viajando al pueblo cada vez que surja un problema. Además, ellos siempre me enseñaron a valerme por mí mismo, ¿no? El hombre lo miró con tristeza. Sí, pero nunca te enseñaron a olvidarlos. Eso lo aprendiste tú solo. Después de esa conversación, Julián se quedó pensativo unos minutos, pero pronto el brillo de las vitrinas y la compañía de sus amigos lo distrajeron. Se dijo a sí mismo: no puedo cargar con el pasado. Ellos estarán bien. Esa noche, en medio de una fiesta elegante, la risa y el ruido ahogaron la voz de su conciencia. Una parte de él quería llamar, pero otra, más fuerte y egoísta, lo convenció de seguir adelante. Y así, Julián volvió a cerrar los ojos a la realidad mientras en el pueblo sus padres se consumían en silencio, esperando una visita, una llamada, una señal de su hijo que nunca llegaba. El silencio que duele. Las semanas pasaban lentamente en el pueblo y la salud de don Ernesto se deterioraba cada vez más. Sus manos, antes fuertes para trabajar la tierra, ahora temblaban incluso al sostener una taza de té. Doña Clara lo acompañaba día y noche, reprimiendo su cansancio para no preocuparlo. Una tarde, mientras intentaba levantarse de la cama, Ernesto cayó al suelo con un fuerte dolor en el pecho. Clara corrió hacia él desesperada. «Ernesto, por favor, respira, cariño», gritaba, mientras lo ayudaba a recostarse otra vez. El médico del pueblo llegó poco después y, tras revisarlo, habló con seriedad. «Doña Clara, su esposo necesita cuidados que aquí no podemos darle. Lo mejor sería llevarlo a un hospital en la ciudad. ¿Puede contar con su hijo para eso?». Clara bajó la cabeza, con el corazón roto. Él está ocupado con su vida. No quiero molestarlo». El médico suspiró. «Doña Clara, esto no es molestia. Es cuestión de vida o muerte». Esa noche, mientras Ernesto dormía débilmente, Clara se sentó frente a la ventana. Miró el cielo estrellado y murmuró entre sollozos: «Julián, hijo mío, ¿dónde estás cuando más te necesitamos?». En la ciudad, la vida de Julián parecía brillar más que nunca. Acababa de recibir un ascenso en la empresa y fue invitado a una elegante cena de celebración. Durante la velada, entre copas de vino y felicitaciones, una joven compañera de trabajo le preguntó: «Y tus padres deben estar orgullosísimos de ti, ¿verdad?». Por primera vez en mucho tiempo, Julián se quedó sin palabras. Sintió un nudo en la garganta. Apenas pudo responder con una sonrisa forzada: «Sí, seguramente lo están». Esa noche, al regresar solo a su apartamento, un extraño silencio lo envolvió. Encendió la televisión, pero no logró distraerse. En su mente resonaban las palabras de aquella pregunta. ¿Orgullosos? ¿Cómo podían estarlo si los había dejado en el olvido? Tomó el teléfono varias veces con la intención de llamar, pero siempre lo dejaba sobre la mesa. El orgullo y el miedo a enfrentarse a la realidad pesaban más que el amor. Mientras tanto, en el pueblo, el silencio de Julián dolía más que la enfermedad. Don Ernesto, medio dormido, apretó débilmente la mano de su esposa y murmuró con voz apagada: «Tal vez ya no quiere saber de nosotros». Clara, con lágrimas rodando por su rostro, le besó la frente y respondió: «No digas eso, Ernesto. Algún día volverá. Tiene que volver». El despertar de la culpa. La noticia llegó de manera inesperada. Una vecina del pueblo, al ver la gravedad de don Ernesto, decidió tomar la iniciativa. Buscó el número de Julián, que aún conservaba de una carta vieja, y lo llamó desde un teléfono prestado.
¿Aló? Contestó Julián con tono distraído. Julián, habla Rosa, la vecina de tus padres. Perdona que te llame así, pero tienes que venir. Tu padre está muy enfermo. El corazón de Julián dio un vuelco. Sintió como si de pronto la alfombra bajo sus pies desapareciera. ¿Mi padre? Pero, ¿qué pasó? Balbuceó. Está muy débil, hijo. La señora Clara no puede más sola. Si quieres despedirte de él, será mejor que vengas pronto. La llamada se cortó, dejando un silencio pesado. Julián permaneció inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo como una punzada de remordimiento lo atravesaba. Todo lo que había evitado enfrentar durante meses se agolpaba en su mente. Las cartas sin responder, las llamadas que nunca hizo, los recuerdos de sus padres trabajando para darle lo mejor. Por primera vez en mucho tiempo las lágrimas le brotaron sin control. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró, llevándose las manos al rostro. Aquella noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro de su apartamento pensando en cada sacrificio de su madre, en cada consejo de su padre, en cómo ellos lo habían amado sin medida y él los había abandonado. Al amanecer, tomó la decisión. Viajaría al pueblo. Preparó una pequeña maleta y condujo sin detenerse, con el corazón latiendo fuerte. Durante el trayecto, los paisajes de su infancia aparecían como fantasmas frente a sus ojos. El campo dorado, el río donde solía jugar, el camino polvoriento que lo llevaba a casa. Pero junto a esos recuerdos dulces aparecía también el sabor amargo de la culpa. Si llego demasiado tarde, jamás me lo perdonaré, susurraba mientras apretaba el volante. En el pueblo, doña Clara velaba a su esposo, que apenas podía abrir los ojos. Le hablaba suavemente, con esperanza. «Aguanta un poco más, Ernesto. Julián vendrá, lo sé». Y aunque el hombre estaba al borde del sueño eterno, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El regreso y el perdón. Julián llegó al pueblo al caer la tarde. El coche se detuvo frente a la vieja casa, aquella que alguna vez había sido el centro de su infancia y que ahora lucía más deteriorada que nunca. Las paredes tenían grietas, la pintura estaba desgastada y en la entrada un silencio solemne lo recibió. Bajó del auto con las manos temblorosas. Su corazón golpeaba con fuerza en el pecho como si temiera lo que estaba a punto de encontrar. «¿Mamá?», llamó con voz quebrada. La puerta se abrió lentamente y apareció doña Clara. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas y el cansancio, se iluminaron al verlo, aunque el dolor en su rostro era evidente. «Julián, hijo», susurró, llevándose las manos al pecho. Él corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar de golpe todo el tiempo perdido. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras repetía entre sollozos: «Perdóname, mamá, perdóname por haberlos dejado solos». Doña Clara lo acarició con ternura, como cuando era niño. «Ya estás aquí, hijo, eso es lo que importa». En ese momento, una tos débil se escuchó desde dentro de la casa. Julián se apresuró a entrar y lo vio. Don Ernesto, acostado en la cama, pálido y muy débil, pero aún consciente. «¿Papá?», murmuró Julián, arrodillándose junto a él y tomando su mano. Don Ernesto lo miró con los ojos cansados, pero llenos de una luz especial. «Sabía que volverías, hijo. Siempre lo supe», dijo con un hilo de voz. Julián no pudo contenerse. «He sido un egoísta, papá. Los abandoné y ahora vengo tarde. No merezco tu perdón». El hombre sonrió levemente. «No hables así. Eres nuestro hijo, y un hijo siempre tiene un lugar en el corazón de sus padres. Lo que importa es que estás aquí,
y que entendiste. Las palabras fueron como un bálsamo y un puñal al mismo tiempo. Julián lloró sobre la mano de su padre, sintiendo el peso de sus errores, pero también la calidez de un perdón incondicional. Esa noche, Julián permaneció a su lado, velándolo con devoción. Prometió en silencio cuidar de su madre y honrar la memoria de su padre, sin volver a apartarse jamás de ellos. Y cuando, al amanecer, don Ernesto cerró los ojos para siempre, lo hizo con una paz serena, sabiendo que su hijo había vuelto a casa. Julián, de rodillas, lloró como nunca antes lo había hecho, pero entre su dolor comprendió que aquella despedida también era el inicio de su redención.